darle reverencia a la palabra de Dios. Solamente voy a leer el versículo 15 para empezar. Y de ahí vamos a ir desarrollando el resto de este capítulo. Nos dice así: amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo no puedo leer esa palabra, irrevocable, tampoco en este caso. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, gracias porque vamos a ver hoy que tú cumples siempre con tus promesas, que eres fiel, y lo vamos a poder ver desde los días de Abraham hasta hoy, Señor, cómo es que podemos poner nuestra confianza en ti, sabiendo que nunca nos vas a fallar. Realmente que es imposible que nos falles, Señor, por quién eres. Ayúdanos entonces, Señor, depositar nuestra fe en ti, creer en lo que nos dice tu palabra. Y sabemos que es así, Señor, como te podamos agradar. Y es cierto, Señor, que el justo por fe vivirá. Y así es, Señor, con nosotros. Queremos como iglesia vivir en una manera en la cual no tenemos ninguna duda sobre lo que tú nos has dicho. También como familias, como individuos, Señor, sabemos que podemos responder, podemos obedecer, podemos actuar sobre lo que nos dice tu palabra. Así como lo hizo Abraham y así como lo hiciste con Abraham. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pueden tomar asiento. Déjame intentar esto otra vez. Irrevocable. Ahí está. De vez en cuando, después del servicio de inglés, como que está torcido mi lengua. Entonces, hermanos, gracias por su paciencia. Recuerda, hermanos, que Pablo está defendiendo el Evangelio de la gracia. Llegaron algunos falsos maestros después de que él se fue de esta región conocido como Galacia, de esta gente conocidos como los Gálatas, y vinieron diciendo que bueno, era muy, no había nada mal en creer en Jesús, muy buen concepto de poner nuestra fe en el Salvador, pero hay más que tienes que hacer para agradar o estar justo delante de Dios. Y recuerdan que empezaron diciéndoles que por lo menos los varones tenían que circuncidarse, tenían que observar el sábado y las reglas y los ritos y las costumbres. Tuvieron toda una discusión en Hechos 15 y llegaron de acuerdo que no era cierto. Esto se llama religión. En todas las religiones del mundo, si los estudias, sea los musulmanes, puedes estudiar también lo que dicen los que adoran a Buda, ¿no? Todos hablan de lo que tú tienes que hacer para ser salvo, ¿no? Para tener por lo menos posiblemente la posibilidad de ir al cielo. Es el cristianismo, es la Biblia que nos dice que no se trata de lo que hemos hecho nosotros o de lo que podemos hacer, pero más bien de lo que ha hecho ya Jesús. Lo que ha hecho Jesús, específicamente en la cruz del Calvario, para ganarnos nuestra redención. Entonces, Pablo
estaba preocupado por estos hermanos, hasta les dice amados hermanos, porque el tema es difícil. Se habían dejado ser llevados por estas doctrinas falsas y él quiere corregir lo que no debían haber aceptado. Según él los había enseñado algo muy diferente. La salvación es por gracia a través de la fe. Nada más. ¿Por qué por gracia? Porque es un regalo. Jesús nos compró nuestra salvación en la cruz. Él es el que dijo consumado es. No hay más que añadir, no hay más que se necesita hacer. Todo está perfectamente bien hecho en Cristo a la perfección y sabemos que el Señor lo aceptó, es decir, la obra que hizo por nosotros en la cruz, cuando 3 días después de que murió y fue sepultado, lo levantó de entre los muertos en la resurrección. Y la resurrección fue la aprobación de Dios, diciendo, bien hecho, acepto lo que hiciste para que la humanidad pudiera tener la salvación. Entonces sabemos que el Señor estuvo con ellos unos 40 días, más o menos los discípulos. Sabemos que les platicó del Espíritu Santo, la promesa que iba a venir, que se quedaran en Jerusalén. Sabemos que en día de Pentecostés cae el Espíritu Santo y ya después de que les había dicho eso, ascendió a la diestra del Padre y ahí está intercediendo por nosotros hasta que venga. Mientras el Espíritu Santo entra al mundo para movernos en una manera, para convencernos de nuestra necesidad de un Salvador. Entonces tenemos no solamente la palabra que nos puede instruir y guiar, tenemos la ayuda del Espíritu Santo, pues más bien será imposible ser salvo sin que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones. Pero hay aquellos que entran y quieren sentirse por lo menos que pueden añadir más o pueden o deben hacer algo, porque es nuestra naturaleza pensar que algo tenemos que ver nosotros en nuestra posición delante de Dios, pero no es cierto. Todo lo hizo Jesús. Entonces, cuando dice esto aquí, vamos a ver lo que dice, amados hermanos, y está tratando Pablo de corregirlos, entonces fíjense en la manera que lo hace. Amados hermanos, muchas veces cuando queremos corregir, nos queremos ser fuertes y directos y hasta groseros muchas veces, ¿no? Porque nosotros estamos bien, ustedes están equivocados. Y no, amados hermanos, es familia de Dios, somos hermanos, somos familia. Pero sabemos que al mismo tiempo que no lo va a dejar pasar Pablo sin decir algo, ¿no? El siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso. Aquí tenemos esta palabra que es muy importante, es un acuerdo. Es un acuerdo, es un pacto. ¿Qué es un pacto? Pues un contrato. Aquí alguien ha comprado un carro y lo tuvo que financiar. A ver, ¿cuántos de nosotros? Levanten la mano, porque quiero ver cuántos han hecho un contrato. Aquí alguien, no sé si han comprado una casa. Híjole, el papeleo de comprar una casa y ahí te dicen, pues dice todo y son como 20 páginas. Firma nada más aquí. ¿Cuántos leyeron los 20 páginas? Y ellos tratan de decirte, pues es que dice aquí que esto y lo que, y dice, ok, y ahí estás firmando. ¿No? Cuando entras a trabajar,
que no hacen un contrato con el que te contrató. Es lo que vas a hacer, es lo que te vamos a pagar. ¿No? No hay nada en este mundo, yo creo, que pudiera enseñarnos cómo funciona la relación que tenemos con Dios, con cómo funciona este plan de salvación, que entender que hemos firmado un contrato. El Señor en Abraham hizo un pacto, un acuerdo. Abraham, sabemos, según Génesis 12, que el Señor le había dicho que a través de él y sus descendientes iban a bendecir todas las naciones del mundo, hablando específicamente de Cristo, que vamos a ver en un momento aquí. ¿Qué promesa hizo el Señor? Te voy a bendecir. A través de ti serán benditas todas las naciones del mundo. Los que te maldicen, yo los voy a maldecir. Los que te bendigan, los voy a bendecir. No, un pacto, un acuerdo. ¿Y qué tuvo que hacer Abraham? Aceptar. Yo muchas veces, no sé si han escuchado, yo les he dicho, cuando escuchamos la palabra de Dios, yo he dicho, ¿han dicho un sí a Jesús? Y cuando digo que si han dicho un sí a Jesús, estoy hablando del plan de salvación, de lo que hizo Jesús por nosotros. ¿Cuántos han dicho un sí para Jesús? ¿Fue tu decisión? ¿Entraste a este contrato voluntariamente? Fíjate que es importante porque nos metemos en contratos en la vida todos los días. Cuando manejas tu carro, te dan esa licencia, es un contrato. Que vas a observar las leyes de manejar. Que cuando la luz es roja vas a parar y cuando es verde sigues. Que vas a observar velocidades que se permiten, ¿no? Que vas a tener seguro. Toda la vida es un contrato, pero no siempre en los contratos en los cuales nos comprometemos, no siempre son fieles el otro partido para cumplir la parte de su contrato y aún muchas veces ni nosotros somos fieles para seguir todo el acuerdo que hemos firmado. Pero ¿sabes con quién podemos confiar 100% y sin duda, sin cuestionar? Es el contrato que el Señor nos ha puesto enfrente de nosotros, el acuerdo, el pacto que ha hecho con Abraham, hablando de su simiente, Jesús. El Señor ha sido fiel 100%. Más bien, no puede fallar. ¿Cuántos podemos decir que el Señor es fiel? Entonces, Abraham actuó por fe y se fue a la tierra prometida. Y dice en Hebreos 12 que no sabía dónde iba. Y muchas veces nosotros tenemos que tener la dirección, tenemos que saber cuántas millas vamos a viajar, y por qué pueblos o qué ciudades vamos a pasar. Si no tenemos toda la información, no vamos. Y él fue sin saber dónde iba. Aceptó la promesa de Dios y se fue y Dios nunca lo falló. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Quiere que nosotros creemos en Él, quiere que nosotros confiamos en Él, quiere que nosotros depositamos nuestra fe en Él, como Abraham. Y lo que hace aquí el apóstol Pablo se va al Antiguo Testamento para enseñarnos un ejemplo de la vida real, de cómo funciona la relación que tenemos con Él. Porque no tenemos religión, hermanos. Nosotros tenemos una relación con una persona y estamos de acuerdo que su muerte fue suficiente, que todo lo pagó Él y simplemente estamos recibiendo un regalo. Pero hay un proceso y es reconocer que somos pecadores. Para eso fue
la función de la ley, para mostrarnos que necesitamos un Salvador. Y en el proceso, con la palabra que nos instruye, con el Espíritu Santo que nos puede persuadir de nuestra necesidad de confesar nuestros pecados, de arrepentirnos de nuestros pecados y seguir a Cristo, todo eso está incluido en la ayuda del plan de salvación. No lo podemos hacer sin Él. Y jamás pudiéramos pedirle al Señor perdón si no tenemos conciencia de dónde lo hemos fallado. Para eso fue la ley, y la ley es buena. Lo que pasa es que no lo podemos cumplir. Entonces entramos y participamos en su reino a través de la gracia y por fe, creyendo que Dios todo lo hizo por nosotros. Entonces, mira un ejemplo. Yo trabajo como educador de educación especial. Tal vez algunos de ustedes tienen algún conocimiento. Cuando un estudiante, uno de sus hijos tienen una discapacidad de aprendizaje, la ley aquí en Estados Unidos dice que tienes que ofrecer apoyo y servicios para poder ayudarles. Y se forma un equipo. En ese equipo tienes una psicóloga, tienes el encargador del caso, que es el especialista de recursos, tienes el terapista de lenguaje, tienes el especialista de comportamiento, tienes administradores, tienes los maestros de educación en general, y todos estos se juntan en un equipo y ven cuál es la discapacidad que tiene el estudiante, y todos se ponen de acuerdo de un plan, y ya una vez que se ponen de acuerdo de un plan, de qué estrategias, de qué modificaciones vamos a hacer para ayudar al estudiante, tienen que firmar el documento para que sea legal y válido, para autorizar, para aprobar ese acuerdo que hemos hecho, y ya es ley. Se tienen que hacer las cosas que están indicadas ahí. El problema que tengo yo en estos días en donde muchos no van a la escuela todavía por miedo de COVID, es que tengo que ir a mandar que firmen los papás el documento. Y ya saben que se puede mandar por diferentes maneras, email, o ellos vienen a la recepción y lo firman, o tú vas a la casa. En muchos casos tengo que ir a la casa. ¿Saben por qué necesito la firma de los padres? Porque todo lo que hemos decidido, todo lo que hemos planeado, no se puede implementar sin la firma. Todos tienen que estar de acuerdo. Cuando el Señor llamó a Abraham, le dijo: yo te voy a bendecir a través de tu simiente. Y estaba hablando de Jesús. Él va a bendecir a todas las naciones del mundo en su muerte, en su sacrificio, en la obra de redención que cumplió en la cruz. Si tú o yo estamos de acuerdo y decimos un sí a Jesús, es como firmar el contrato, porque la firma de Dios ya se hizo con la sangre de Cristo. Es un acuerdo. Y Dios es fiel para cumplir la parte que corresponde a Él, que realmente es 100%. Lo único que podemos hacer de nuestra parte es aceptarlo por fe. Pero eso es suficiente para salvarnos. ¿Sí me entienden? No hay más. Porque si la muerte de Cristo no fue suficiente, si tengo que circuncidarme o tengo que observar el sábado, o las reglas y los ritos y de esto y aquello, y ya empiezan a inventar cosas que uno tiene que hacer, entonces lo que hizo Cristo no fue suficiente, murió en vano. Pero no es cierto, todo está hecho. Entonces ese es el argumento, esta es la posición de Pablo con los Gálatas. Y dice que es un acuerdo que nadie puede anular ni modificar, un acuerdo irrevocable,
y también en el caso de la salvación. En este caso, ¿qué caso? El caso que tenía con ellos. Fíjense lo que dice el 16 y hasta el versículo 18. Dios ha dado las promesas. Las promesas son el pacto. Las promesas hablan de un acuerdo, de un contrato. A Abraham y a su hijo. Y muchos creen que está hablando de Isaac, pero no. Está mirando en el futuro, unos miles de años después, a Cristo. Porque Él es el Salvador del mundo. Y noten, dice aquí, que la Escritura no dice a sus hijos, plural. Es singular, a su hijo. Como si significara muchos descendientes. Claro, tuvieron muchos descendientes Abraham. Se estableció en Abraham no solamente una nación, Israel, en los 12 tribus de Israel y millones que salieron de Egipto, pero todavía no está hablando de todos esos descendientes y esas tribus. Todavía está mirando a través de la historia en un futuro cuando iba a llegar Jesús. ¿Recuerdan la experiencia que tuvo María? Cuando se acercó un ángel y le dijo que la criatura que iba a tener, el embarazo, que era obra del Espíritu Santo, eso es a qué se refiere el Señor aquí cuando le da la promesa a Abraham. Dios puede mirar hacia el futuro a través de la historia y puede ver y sabe que se cumple siglos después sus promesas. Por eso tus oraciones hoy por tus hijos o por cualquier cosa que tú le estás pidiendo al Señor, aunque tú mismo te mueras, el Señor todavía se recuerda de tus oraciones y las promesas que te ha hecho. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo, hermanos? ¿O se le olvida al Señor lo que le dijiste ayer? A mí se me olvidan muchas cosas, pero a Él no. ¿Cuántos de aquí se nos olvida hacer las cosas que hemos prometido? Bueno, pero con el Señor no. Es lo que quiero que vean. Entonces dice aquí, específicamente, más bien dice a su Hijo, y eso sin duda se refiere a Cristo. Cristo es el mensaje. Le pido a Dios su ayuda que siempre sea su mensaje de este púlpito. Qué privilegio hablar de Cristo. Lo que trato de decir es lo siguiente. El acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Aquí estamos hablando de prioridades. Aquí estamos hablando de que la ley, el pacto que hizo Dios con Abraham, no se puede rechazar, ¿verdad? Porque es algo inferior. Es decir, que el acuerdo, la promesa que Dios hizo con Abraham es superior a la ley de Moisés. Más bien nos va a explicar aquí que la ley de Moisés lo trajo ángeles, mediadores, pero el mensaje del Evangelio lo trajo su propio Hijo, Jesús. Él mismo lo predicó de la salvación. Él mismo, Dios, que nos dice que el Verbo se hizo carne y moró entre nosotros. Tan importante es el mensaje de salvación que Él envió su propio Hijo. No, pues cuando necesito o necesitamos que se hace o que se haga algo que tal vez no sea tan importante o no tenga prioridad, muchas veces mandamos a nuestros hijos, ¿no? Oiga, ve a apagar el agua, que dejé la manguera ahí al lado de los árboles. Pero cuando es algo importante, tú vas, ¿no? Dios envió a su Hijo. Cuando se trata de la ley, Dios no envió a su Hijo para entregar la ley, lo entregó ángeles, mensajeros de Dios, porque
La ley no es superior a la gracia o el mensaje del Evangelio. No le puedes dar la importancia. Ahorita les voy a decir cuál fue la función de la ley. Sí tiene su propósito, pero jamás se puede comparar o jamás pudiéramos cumplir para ser justificados delante de Dios haciendo esto o aquello o lo que cosa tal vez alguien invente. Nos dice entonces el versículo 17, lo que trato de decir es lo siguiente: el acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su promesa. ¿Puede Dios romper su promesa que había hecho con Abraham 430 años después? No. Pues, si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios, pero Dios por su gracia se la concedió a Abraham mediante una promesa o mediante la fe. Déjame explicar esto. Si fuera posible recibir la herencia, ¿cuál es la herencia? Está hablando de la salvación en Cristo. Si pudiéramos ser salvos a través de la ley, Jesús vino y murió en vano. No lo necesitamos, pero no es posible. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice? Dice que el cumplimiento de la ley no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. No es posible. Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa. Seguimos, voy a decirte esto. Génesis 12:7 dice, entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, daré esta tierra a tu descendencia. Es promesa. Nunca le dijo por hacer esto o lo otro. Lo dio y se lo iba a dar a su descendencia, hablando específicamente de Jesús. Vamos al 19. Entonces, aquí es donde vamos a entender la razón o la función de la ley. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? ¿Recuerdan la historia en Éxodo? Cuando Moisés sube al monte a recibir la ley, dice aquí, fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durará solo hasta la llegada del Hijo prometido. ¿Cuánto tiempo iba a durar? Hasta que llegará o la llegada del Hijo prometido. ¿Quién es el Hijo prometido? Jesús. ¿Y cuál es la función de la ley? ¿Por qué se entregó? Ahí lo dice. Para mostrarle a la gente sus pecados. Déjame decirte algo muy importante. Vivimos y no sé si se han dado cuenta, vivimos en una época de la historia muy interesante, en donde se hace maldades, se hace uno lo que quiere y ni lo piensa dos veces. Es decir, como que existe en este tiempo como un ambiente en donde no importa lo que hagas, si te funciona y si te prospera, más bien si no hay tranza no avanza uno, ¿no? Y nadie se siente mal de nada, todo se acepta. Mujeres ya no son mujeres, son hombres. Si quieren ser, los hombres ya no son hombres, son mujeres. Ya necesito decir más.
¿Por qué lo digo? ¿Sabe lo que dice la ley? ¿Cómo son las cosas? Derechito y correcto. Si robas, eres un ladrón. Si mientes, eres un mentiroso. Si tienes una relación fuera de tu matrimonio, eres adúltero. Lo dice como es. ¿Por qué? Porque si no reconoces tu pecado, jamás lo puedes confesar. Y si no confiesas tu pecado, jamás te puedes arrepentir. Y si no puedes arrepentirte, jamás necesitas un Salvador. Y si no tienes Salvador, jamás entras al reino de Dios. La ley es un espejo mostrándote lo que no puedes hacer y lo que eres. La ley se dio como una misericordia, acto o un hecho de misericordia de parte de Dios para que brille sobre nosotros una luz manifestando o revelando que estamos en las tinieblas, que nos hemos descarriado, que estamos en error, que hemos equivocado, que hemos fallado. Y eso nos debe llevar ¿a quién? A Cristo. Sí tiene función y sí es bueno. Pablo lo dijo, la ley es buena, pero cómo cumplirla no sé. Oh, miserable de mí, ¿quién me va a rescatar de este cuerpo de muerte? Y dice, yo le doy gracias a Dios por Jesucristo. No puedes tomar de esa agua de vida si no tienes sed. No puedes comer del pan que es de Dios sin hambre. ¿Me entienden, hermanos? La ley muestra como espejo. La ley es un lente en donde te enseña, tú eres pecador, tú necesitas confesarlos, arrepentirte y recibir a Cristo como tu único Salvador personal. Y así entonces tendrás vida eterna. Pero si nunca aceptas ni conoces, y estamos viviendo en esos días donde ya no hay conciencia. Lo que era antes error o lo que era antes un crimen ya no es. Es aceptable. Entonces la ley tiene su función. Pero sin Cristo, lo único que puede ser la ley es condenarnos y mandarnos al infierno. No hay manera de salvar almas. Pero cuando viene el Evangelio y viene Cristo y Él mismo tomó nuestro lugar en la cruz y Él mismo en su cuerpo paga nuestras iniquidades, cayeron sobre Él. Si lo aceptamos por fe, podemos estar delante de Dios y podemos ser justos delante de Dios, no por quienes somos nosotros, pero por quien es Jesús que hemos aceptado. Es increíble lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos compró nuestra salvación con su sangre preciosa, según Pedro. Ni oro, ni piedras preciosas, ni nada te puede redimir, o nada te sirve menos o más la sangre de Cristo y la obra redentora de Cristo. Entonces, olvídate, hermanos, de buscar cómo complacer a Dios a través de lo que haces. Más bien, pon tu fe en el Señor y Él te deposita en ti el Espíritu Santo. Y si hay buenas obras, si hay fruto, eso es porque has nacido de nuevo. Es evidencia de tu salvación. Y sí debe haber obras buenas en nuestras vidas, pero no te salvan. Muestran que eres salvo. Hermanos, esto Pablo lo discute como si fuera abogado en la corte, defendiendo la gracia por fe y la salvación que obtenemos por creer en Dios, por aceptar lo que Él nos ha dicho. Fíjense cómo dice aquí, entonces,
el versículo 11. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa. La promesa ya estaba, recuerdan que sucedió 430 años después en Abraham, para mostrarle a la gente sus pecados. Ay, pues yo no quiero que me muestren mis pecados. Ya sabes que la Biblia dice que hay aquellos que les gusta vivir en las tinieblas. Y si tú mencionas algo a ellos, que feos se ponen. No debemos estar juzgando a nadie ni criticando. Pero si tú amas a alguien, les vas a decir, hey, aguas, cuidadito con lo que estás haciendo, ¿no? Si tú los amas, los corriges, especialmente tus hijos. Aquí dice que esto, es decir, la ley, fue añadida a la gente por sus pecados pero la intención, ¿cuál es la intención? Era que la ley durará solo hasta que la llegada del Hijo prometido por medio de ángeles. Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y su pueblo. Entonces imagínate, la ley fue entregada no por Dios, pero por ángeles, que fue entregada a Moisés, que los entregó a el pueblo. 4 mediadores: Dios, ángeles, Moisés y Israel. Cuando entrega el evangelio, ¿a quién envía? Directamente y derechito envió a Jesús cuando nace en Belén. El Verbo que se hizo carne y moró entre nosotros. El que habló con nosotros en los evangelios no fue un ángel, no fue un mensajero que envió ahí. El Señor fue su propio Hijo, Dios mismo. Entró a este mundo para darnos las buenas nuevas, sin mediador. Ahora bien, un mediador es de ayuda si 2 o más partes tienen que llegar a un acuerdo, pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. Dios habló directamente con Abraham. Y ¿saben qué, hermanos? Él habla directamente con nosotros también, a través de su palabra y por medio del Espíritu Santo. Por eso tenemos que tener muy buen conocimiento de la palabra para saber si nos están diciendo la verdad. Pero mucho cuidado cuando el Espíritu Santo te habla. Hay que responder, hermanos. ¿Saben que el Espíritu Santo nos habla? ¿Nos guía? Y eso no es siguiendo una ley o una regla. Eso es siguiendo Dios mismo. ¿Cuándo nosotros conocemos la voz del Espíritu Santo? Qué linda manera de vivir con Dios. Qué relación en que el mismo Dios nos habla. ¿Cómo sabemos cuando nos habla? Cuando lo que nos dice va de acuerdo con su palabra. ¿No? Y una vez en los años pasados, bueno, yo ya tengo de repente me doy cuenta que se han acumulado muchos años detrás de mí. Pero había una canción y uno cuando lo escucha dice, wow, eso no tiene nada que ver con Dios, ni con la palabra, ni con nada. Y bueno, la canción lo voy a decir, te lo canto en inglés y después lo voy a tratar de traducir. Y así iba. Oh Lord, won't you give me a Mercedes-Benz? Una canción muy famosa. Oh Señor, puedes darme un Mercedes-Benz. Bueno, pues claro, ¿quién no quiere servir un Dios así? Y lo voy a decir de esta parte, no hay nada mal con el Mercedes-Benz. Si tú tienes la capacidad, según tu sueldo y según tus bendiciones, de comprar uno, bendiciones a ti. Pero realmente no tiene nada que ver con la palabra. Dios nunca nos prometió un Mercedes-Benz, más bien tienes que manejar un Volkswagen. ¿No? Es un Mercedes-Benz bebé. Los dos son alemanes, por lo menos. ¿No? ¿Qué tiene que ver? Uno puede discernir
de inmediato que eso no es bíblico. ¿No? Como que el Señor, porque ya saben que hay un evangelio que se está predicando ahorita, el evangelio de riqueza, de prosperidad. Díselo a Juan el Bautista, que andaba en el desierto en pieles. Olvídate de Gucci, de Fucci, de quién sabe qué cosa. Y Jesús dijo de Juan el Bautista que era el profeta más grande de toda la época. Y vivían en cuevas. Yo creo que estamos equivocados cuando de repente le queremos dar a Dios y hacerlo como si fuera un mayordomo cósmico que nos sirve y nos da lo que queremos cuando queremos y de nuestra manera. No, hermanos. La palabra de Dios y lo que estamos leyendo aquí es muy claro. Necesitamos reconocer nuestra condición pecaminosa para poder confesar nuestros pecados. Y imagínate, sin el Espíritu Santo jamás sentirás mordimiento, ni arrepentimiento, ni mal, ni nada. ¿Te recuerdas antes de conocer a Jesús cómo podías vivir, hacer lo que querías? Y era fiesta. Hasta que el Espíritu Santo empieza a penetrar nuestros corazones duros. La ley viene a romper ese corazón duro. Pero no nos deja solamente con la conciencia de nuestra condición pecaminosa. Nos muestra que tenemos un Salvador listo para recibirnos si solamente dijéramos sí al plan de salvación por fe. Sí, Señor, soy pecador. Perdóname. ¿Y sabes lo que nos dice la palabra? Que jamás nos va a rechazar si llegamos humildemente confesando nuestros pecados y aceptando que Él nos recibe por fe. ¿Dónde estamos? No te tienes que mejorar. Estos días, cuando estoy un poco mejor, voy a venir a Cristo. Nunca va a suceder. Es cuando el Espíritu Santo y la palabra lo has escuchado, que una chispa de fe nace en tu corazón y tú dices, yo necesito eso y yo acepto a Cristo y lo que hizo por mí. Serás salvo de ese momento. Muchas veces complicamos las cosas y creo que Pablo se dedica a tratar de explicar que todo estos versículos que hemos leído nos enseña la incapacidad de la ley para poder darnos o poner en nuestros corazones justicia, pero a través de la gracia, el mensaje del Evangelio puede nacer en nosotros el conocer nuestra necesidad de ese simiente prometido a Abraham llamado Jesús, el que iba a salvar al mundo. Solamente la ley puede revelar el pecado, pero no lo puede perdonar. Es la gracia y es la sangre de Cristo que nos puede perdonar y borrar para siempre nuestros pecados. Y nos dice la palabra en Romanos 8:1 que los que están en Cristo Jesús jamás serán condenados. Porque la condena que merecíamos cayó sobre Cristo. ¿Saben, hermanos, que nadie te puede dar el dedazo? Es que tú eres, es que tú hiciste. ¿Y sabe lo que dice el Señor Jesucristo? Si fuera que el Padre escuchara esas cosas de nosotros, dirá, solamente veo a mi Hijo Jesús en Miguel, en el hermano Sigala, en la hermana María. Nada más veo a Jesús. Son aceptados. Son mis hijos. Todo esto lo ha hecho Jesús. Vamos a terminar leyendo lo siguiente. Yo creo que todo va a caer en su lugar. Dice, ¿hay algún conflicto?
Entonces, entre la ley de Dios y las promesas de Dios, de ninguna manera los dos tienen su función. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros pudiéramos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pues nos está diciendo eso, ¿no? Si pudiera darnos vida nueva la ley, entonces pudiéramos hacernos justos ante Dios por obedecer la ley, pero no podemos. Pero las Escrituras, desde Abraham, es decir, esto no es nada nuevo del Nuevo Testamento, esto no es el Evangelio nada más en el Nuevo Testamento, el Evangelio vino desde Abraham. Cuando anuncia el simiente Jesús, dice, pero las Escrituras del versículo 22, no sé si lo ven, ok, declaran que todos somos prisioneros del pecado, así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. ¿Se dan cuenta, hermanos, que todo se trata de creer en Jesucristo? ¿Creen en Jesucristo? Entonces estás bien con Dios. Puedes salir hoy de aquí sabiendo por primera vez si así es, o pueden salir de aquí hoy recordando otra vez que todo es por creer en Jesucristo. Me gustaría predicar algo más sofisticado, hermanos. Puedes decirte algo tan nuevo que dices, ese pastor, cómo enseñó punto número 1, 2 y 3. No, lo único que tengo, hermanos, es decirte que debes creer en Jesucristo. Es lo único que tengo. Pero eso es suficiente para darte vida eterna. ¿Sí, hermanos? No olvidemos a Jesucristo. Y especialmente que se acerca Navidad, no hay que olvidar, todo se trata de Jesucristo. Centro de tu vida debe estar ahí Jesucristo. Y dice lo siguiente, antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, imagínate, ¿recuerdas cuando se te abrió el camino de la fe en Cristo? Estábamos vigilados por la ley. La ley es algo que nos vigila. Nos mantuvo en custodia protectora como un tutor, como un ayo, según Reina Valera. Por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la fe fue nuestra tutora, guía, ayo, como quiera traducirlo. Hasta que vino, ¿quién? Cristo. Nos protegió hasta que se nos declara justos ante Dios por medio de la fe, y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestro ¿qué? O nuestra tutora. Ya no lo necesitamos para enseñarnos. Tenemos algo superior. ¿Qué es? La fe en Cristo. Nos dice, para terminar, pues todos ustedes son hijos de Dios por fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Esto nos habla de la transformación o de la nueva criatura que somos en Cristo. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. Son sus herederos. Y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Imagínate, pertenecemos a la misma promesa que Dios le dio a Abraham. Y eso de que no somos judíos, ni gentiles, ni mujer, ni hombres, esto nos habla de
que había antes distinciones, limitaciones para el gentil. Se mostraba cuando un gentil quería ir al templo, solamente podía entrar al primer atrio. Después los judíos podían entrar al segundo, los hombres al tercero, los sacerdotes al lugar santo y el lugar santísimo solamente el sumo sacerdote. Había distinciones entre gente, pero hoy todos somos iguales en Cristo. Todos somos unidos, sea mexicano, sea americano, sea chino o de donde sea, todos enfrente y con la fe en Cristo nos ve iguales, salvos. Qué bonito, ¿no? Él no ve naciones, Él no ve tu lugar social o biológicamente hablando, no te ve solamente feliz y unido a Cristo. Así nos ve el Señor, unidos a Cristo. Espiritualmente todos somos uno y se ha eliminado la prueba del compañerismo. Ahí está para terminar esto. Déjame decirte, en muchas religiones tienes que pasar la prueba para tener compañerismo. A ver si calificas, a ver si tienes los prerequisitos. Oh, no eres aceptable. Siéntate atrás. ¿Sí me entienden lo que está pasando aquí? Ya no. Todos somos aprobados. Todos somos aceptados. Ya no tienes que pasar por una prueba que te puede eliminar. Estás gordo, estás flaco, estás chaparro, estás alto, estás guapo. Nada tiene que ver. Todos en Cristo aceptados. Si solamente pusiéramos nuestra fe en Él. ¿Sí entienden, hermanos, quiénes somos? Somos hijos de Dios. Gracias a Jesús y nuestra fe en Él. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, gracias. No tengo que sentirme menos jamás. Nadie de nosotros debemos sentirnos menos por cualquier razón. Que tal vez alguien quisiera tratar de convencernos que no somos dignos, pues ya lo sabemos. Por eso confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos. Y por eso, Señor, llegamos a tus pies, porque sabemos con la ayuda del Espíritu Santo que te necesitamos. Y todos llegamos de la misma manera, de rodillas y confesando que Jesús es Señor y pidiendo perdón. Y ahí es donde todos estamos aceptados en la cruz del Calvario. Pero tan grande fue lo que hizo Cristo, que ese lugar de poner nuestra fe en Cristo y lo que hizo en la cruz es la puerta a la salvación. Y esto para toda la eternidad seremos tus hijos. Ayúdanos a vivir y disfrutar esta verdad, Señor. Tener confianza en esa promesa. Saber, Señor, que tú no anulas este acuerdo si lo hemos aceptado. Gracias por presentarnos esta promesa, Señor, en Cristo. Gracias porque podemos decir sí a Jesús. Todo te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado. Amén.